Buenos días, ¿cómo estáis? ¡Feliz domingo! Nunca os he dicho desde dónde os saludo y grabo habitualmente, ¿verdad? Ya, esta no es una costumbre muy habitual y en verdad tiene mucho sentido romántico el deciros ¡Hola! Te doy la bienvenida a Objetivo Podcast desde mi estudio y despacho profesional en Ciudad Pegaso, en Madrid. ¿Cómo os suena esto? ¿Os suena bien? ¿Os suena mal? Bueno, con lo que sea ya me lo contaréis. Si acaso en los comentarios en iVoox, por ejemplo. Me lo podéis comentar allí o a través de las redes sociales, en Twitter o Instagram, como Iván Pachi, ¿vale? Vamos a dejar esto a un lado, porque hoy vengo a hablarte y contarte algunos detalles de la producción del podcast que he sido contratado para realizar, en este caso, para la multinacional energética Iberdrola. Es un podcast que tiene muchísimas singularidades. Hasta ahora yo no había hecho nada igual y es un podcast principalmente singular porque es un podcast en multilanguage, en multidioma, es decir, que el mismo contenido se ha creado para español, inglés y portugués, con las importantes diferencias idiomáticas que tienen los tres idiomas, ¿vale? Pero bueno, antes de entrar en faena, te animo a suscribirte a mi newsletter a través de ivanpachi.es/newsletter o al final de cada artículo del blog, que también tienes un formulario para ello. Y ahora sí, Andrea, por favor, haz los honores. Objetivo Podcast. Gracias. El podcast de Iberdrola. Os cuento, hoy no va a haber música aquí de fondo, voy un poquito más rápido, me interesa que me prestéis más atención a todo lo que os tengo que contar, sin necesidad de músicas y efectos de sonido de fondo, ¿de acuerdo? Es verdad que a lo mejor ahora esto mismo puede que venga a escucharlo alguna empresa grande, alguna multinacional, alguna y dirá, joder, pues este chaval se ha encargado de hacer la producción de Iberdrola y su podcast aquí nada más que está hablando él, no hay músicas, no hay nada. Bueno, os animo a descubrir y escuchar los 57 episodios anteriores porque cada uno y todos y cada uno de ellos son completamente distintos. Pero hoy quiero hablar de esto sin música, sin efectos de sonido y sin nada, ¿de acuerdo? El podcast de Iberdrola, como os digo. Bueno, ¿os cuento o preferís escuchar algo antes? ¡Ja! Ya os la estoy liando. Venga, escuchemos algo antes, aunque os animo a descubrir los 7 episodios publicados, que si buscáis el podcast por su nombre, lo vais a encontrar. El podcast para los que quieren cambiar el mundo, ¿de acuerdo? Así se llama, aunque os dejo un link abajo, en las notas del episodio lo vais a encontrar por ahí escrito. Y suena así, os pongo minuto y medio, ¿vale? Minuto y medio, 90 segundos. Escuchemos. En Waterworld, la tierra firme ha desaparecido casi por completo, con escasez de agua potable, de vegetación y de cultivos. En The Day After Tomorrow, el mundo afronta las consecuencias del cambio climático, culminando en una glaciación global. En I Am Legend, Will Smith es uno de los pocos supervivientes de una pandemia que asoló el mundo entero. Wall-E, aunque pensada para un público infantil, cuenta los efectos de la mala gestión de residuos en la Tierra. Diferentes problemas con diferentes soluciones, pero una motivación común: salvar el planeta y con ello a nosotros mismos. El cambio climático, acelerado por el calentamiento global inducido por el aumento de las emisiones de CO2, amenaza la supervivencia de personas, animales y plantas. Actualmente, con un cambio radical, solo conseguiríamos mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados. ¿Qué puedes hacer tú? La contaminación del aire afecta a un 90% de la humanidad según la Organización Mundial de la Salud. Reduciendo el índice de enfermedades respiratorias, evitaremos 7 millones de muertes anuales. 7 millones de muertes anuales. ¿Qué? ¿Qué os parece? Ya, 90 segundos. Quizás sea poco, a lo mejor nos gusta, no pasa nada. Pero lo que sí es que suena distinto, ¿no? ¿No os parece que suena distinto? Es más una producción narrativa y seriada generada a través de artículos nativos de la propia Iberdrola y de sus áreas de innovación y sostenibilidad. El podcast es muy distinto, es decir, me refiero que el formato podcast es tan amplio, encajan tan bien multitud de temáticas y multitud de maneras de hacer un podcast, que esta es una de ellas. Pero lo que está claro y lo que está claro es que es completamente distinto. Creo que es una de las opciones que hay que valorar. Un contenido reciclado, porque ya estaba creado,
que le hemos puesto voz, sonido, ambiente, e incluso le hemos llegado a poner un poquito de romanticismo y un poquito de alma. Conceptos que yo tengo muy arraigados, que creo que tengo motivos para decir que se me dan muy bien, o al menos así creo que lo he demostrado, y se ven plasmados creativamente en este podcast, ¿vale? A lo mejor os estáis preguntando, ¿cómo de difícil es gestionar todo esto, Pachi? Bueno, pues en verdad es toda una cuestión de organización de proyectos realmente, ¿vale? En este caso yo no he trabajado solo, sino que he sido una pieza más del engranaje que permitiría sacar adelante el proyecto. ¿Cuál ha sido mi parcela? La que ya conocéis, lo que viene siendo la producción y dirección del proyecto en el aspecto creativo sobre todo. Además de lo que ya habéis escuchado, que es la locución, el sonido, los ambientes, la edición de sonido y, por supuesto, también en la parte más técnica y de asesoramiento del producto. Todo lo que tiene que ver con la gestión de los contenidos escritos e incluso la traducción de los mismos ha corrido a cargo de mis compañeros y compañeras de Evoluciona, con los que comparto proyecto y, por supuesto, todo bajo la supervisión del departamento correspondiente de Iberdrola. ¿Cómo organicé yo mi trabajo? Bien, mi trabajo lo organicé de modo que el proyecto primitivo tenía que girar en torno a la parte creativa, ¿de acuerdo? A la parte creativa del contenido en español. Es decir, crearíamos el podcast en español, todas las plantillas sonoras, arreglos y locuciones serían en español. La tonalidad, el mensaje, los efectos de sonido, los ritmos, incluso los silencios también, todo estaría pasando para que el podcast pudiera ser escuchado por cualquier persona de cualquier lugar que hable español, ya sea Argentina, Colombia, México o aquí en España. Y que además la manera de locutarlo fuera tan natural y cercana como para que en otros idiomas también pudiese coger esa misma tonalidad y el mensaje mantuviese su esencia, podemos decir. Claro que no es fácil, esto ya lo sé, me lo vais a decir a mí, ya sé que no es fácil. Tanto mi compañero Ramés, que es el que pone la voz en inglés, como el locutor brasileño, y mi propia voz tienen matices completamente distintos. Y la manera de enfrentarnos al texto, pues también es distinta. Es natural, es lógico. Sin embargo, ellos al escuchar mi locución inicial, ya sí son capaces de imitar, entre comillas, la idea y manera de contar las cosas a los oyentes en esas lenguas. Es decir, yo me invento toda la idea creativa, la manera de contarlo, los sonidos, absolutamente lo que es todo el ecosistema de ese podcast, y entonces los locutores, que van a ser la parte fundamental para el resto de idiomas, ya tienen un modelo del cual copiarse, porque queremos que todo suene igual, por lo tanto tienen que copiarse de mí, que soy el creativo de la idea, y además el ejecutor de la idea primitiva en español. ¿De acuerdo? Para que veáis la complejidad del proyecto, os animo, como ejercicio si queréis, haced lo que queráis, pero vamos, que yo os animo, por escuchar un poco cómo funciona todo esto, a escuchar también el mismo podcast, pero en los otros idiomas, que también os dejo aquí abajo los enlaces, ¿de acuerdo? En el texto os dejo los enlaces para que escuchéis tanto el inglés como el brasileño. Están en Spotify, están en todas las plataformas, pero os dejaré los de Spotify, ¿vale? Y nada más. Decir que estoy muy feliz por haber puesto voz y llevado a cabo este proyecto. Trasladar desde aquí también, aunque no creo que ellos lo escuchen, mi agradecimiento total a Iberdrola y a Evoluciona por confiar en mi trabajo, mi dedicación y experiencia en el mundo del podcast. Yo creo que sobre todo mi dedicación y pasión. Espero que realmente se encuentren satisfechos con mi trabajo, aunque creo que la verdad no tengo duda de esto por todo lo que me han transmitido a lo largo de todo este tiempo. No ha habido nunca un pero. Todo lo que he dicho, todo lo que he comentado estaba muy alineado desde el primer día con todo lo que ellos opinaban. Creo que es algo importante cuando estamos trabajando con grandes empresas, con grandes empresas. Puede ser un poco más complicado poner puntos de acuerdo y aquí creo que ha habido muchos puntos de unión y eso la verdad que lo debo de valorar siendo yo, si comparamos a Iberdrola conmigo como empresa, pues comprenderéis que hay muchísimas diferencias, como es lógico. A todo el equipo de Evoluciona, en especial a Fernando, Alejandra y Andrés por su esfuerzo y dedicación, así como Javier y Aránzazu por la parte de Iberdrola y por toda la confianza que me han transmitido. En el caso, además, de esta última, de Aránzazu convirtiéndose en un apoyo anímico importante y de estas personas que sabes que siempre te van a enseñar algo en la vida. Así que ya os digo yo que un gran
equipo, desde luego. Ahora sí, os animo a escucharlo de veras. No, quizás no vayáis a encontrar un contenido que os vaya a cambiar la vida. A lo mejor tampoco es un contenido que vosotros o vosotras escucharíais por gusto, por placer. Simplemente os animo a escucharlo para descubrir algo nuevo. Supongo que estáis aquí y escucháis Objetivo Podcast porque os gustan los podcasts, porque os gusta entender el podcast, porque queréis mejorar vuestros podcasts o porque directamente confiáis en mí como productor de podcast, como asesor de podcast, como formador de podcast, como cualquiera de las áreas y parcelas profesionales en las cuales me muevo dentro y alrededor del podcasting, ¿de acuerdo? Así que, si es así, echadle una escucha, os animo a que hagáis ese ejercicio, además en los 3 idiomas, no es necesario que me escuchéis solo a mí en castellano, escuchad también en inglés y en portugués para que veáis los ritmos. Os animo, y sobre todo que queráis compartirlo en vuestras redes sociales, porque para Iberdrola, pues no, vamos a ser sinceros, para ellos quizás pues no sea una gran ayuda que tú compartáis el podcast en Twitter, pero para mí, como profesional de este medio, que tanto me apasiona y tanto quiero y tanto me está dando, a mí sí que me ayudas compartiendo este contenido en el cual yo he participado enormemente. Por lo tanto, esto no lo hagas por lo que lo puedas hacer, hazlo, si en un caso te apetece hacerlo, hazlo por mí. Nos escuchamos el próximo domingo, un fuerte abrazo y que tengáis un feliz día. Yo voy a continuar con mi medio resfriado, que tela marinera lo que me está durando. ¡Ale! Que tengáis un feliz domingo. ¡Chao!